Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Fernández y Castañeda, Periodismo Evolutivo. Es un placer estar nuevamente con ustedes y compartirles este análisis político desde sentido común, nuestros portales en www, ya lo saben, también Causa Probable y, por supuesto, sentido conurbado. En este programa de hoy quiero hacer énfasis en revelar que esta función que realizamos en Fernández y Castañeda es periodismo político que va más allá de la noticia que sale a la luz pública. Toda noticia tiene un origen, pero también pudiese ser que se esperara una repercusión, un efecto futuro que pudiera impactar ya sea en una localidad, una región en el país o internacionalmente. Dentro de nuestros análisis tratamos de ir más allá lo que es el lado oscuro. La noticia del día, la noticia común, la que se sucede minuto a minuto en nuestra diaria y cotidiana labor de llevar a cabo la información, pudiese, sobre todo en lo político, tener un efecto que muchos desconocen, y es que hay ese lado oscuro al que me refería, que es todo un abismo, pudiera llamarle un océano, en el cual se desarrollan actividades que no se comentan, que difícilmente ustedes pueden tener acceso a ellas si no es que nos damos a la tarea, quienes estamos comprometidos con la realidad, con la verdad, de sumergirnos en esta oscuridad y desentrañar, explorar con los riesgos que ello lleva, que debemos de enfrentarlos con aplomo, con decisión, sí, con algo de valentía, para poder después de descubrirlos, llevarlos a la luz pública, hacerlos de su conocimiento. El tema de hoy es precisamente Morena, el partido que postuló Andrés Manuel López Obrador. El partido que él mismo formó con muchísimos seguidores de antaño, por su paso por diferentes partidos, y que le permitió estar ahí en la boleta y que 30 millones de mexicanos se eligiera por él, se decidieran por él para gobernar nuestra República Mexicana. Morena hoy es ese territorio donde se da una cruenta, una mortal batalla, un duelo a muerte políticamente entre la presidenta de este partido, Jacob Polensky, y el grupo de Ricardo Monreal, aquel que lleva la batuta, quien le está tejiendo fino y negociando, decimos que pactando y también, por supuesto, realizando funciones extra políticamente, puesto que esta elección que hoy nos da un gobierno, por la cual tenemos un gobierno de izquierda que encabeza AMLO, requiere de que esta cuarta transformación anunciada vaya más adelante para que pueda cumplirse toda esa gran cantidad de promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador desde campaña, y que este inicio de cuarta transformación no se puede catalogar como que pudiera cumplirse totalmente en lo que le queda de gobierno, no obstante que apenas va comenzando con algunas dificultades, pero también con aciertos muy grandes, muy fuertes, que incomodan
y que, por supuesto, provocan que aquellos que antes estaban acostumbrados a mandar en el país, a decidir lo que iba a ser del país y de nosotros los mexicanos, estén molestos y estén haciendo acopio de recursos para ponerle los obstáculos más grandes que pudiesen existir, fabricarlos, invirtiendo miles de millones de pesos y en sus casos de dólares. Es así, esa es una realidad que es ajena a el ciudadano común, aquel que se la pasa más entregado a poder satisfacer, brindar la solución de las necesidades que se tienen en casa, en su vida diaria. La política un poco de lado y únicamente lo que se sirven dar a conocer los medios, en algunos casos muy sesgado, en algunos casos inclinados hacia intereses que son los que los mantienen todavía ahí funcionando, aunque ya no gozando del dispendio de otros gobiernos. Hoy se encuentran en serias dificultades. Parte de la labor de dar a conocer una noticia, y en este caso en particular, la noticia que provocó el título de este análisis, de esta crítica sin censura, es precisamente la renuncia a la coordinación política de asesores en el Senado por parte del senador suplente, el licenciado Alejandro Rojas Díaz Durán. Este hombre que ya conocemos a nivel nacional, puesto que no es un advenedizo, puesto que tiene una larga carrera, son muchísimos años que está participando dentro de lo que fue tanto aquella época de oro del perredismo, cuando Cuauhtémoc, hasta llegar a los días de hoy, de este nuevo gobierno, la instauración de un nuevo régimen político de poder en nuestra nación con Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué lo hace? Porque decidió tomando como base esa discusión que se hizo pública, que dejó de ser interna, cosa del partido, cosa de Morena, que debió de dirimirse, que debió ahora sí que lavarse dentro del propio partido, pero que se llevó a los medios y entonces ya mediáticamente se convirtió en un asunto de conocimiento nacional. Y es que la concepción de lo que debe de ser Morena y cómo debe funcionar Morena no le parece a una facción, ¿sí? O a una fracción. Se le dice que Jacob Polensky está tratando de favorecer a un grupo muy importante. Los datos que arroja el propio Rojas Díaz Durán es de que Jacob Polensky tiene sus inicios en la política apadrinada por nada menos que Raúl Salinas de Gortari. Esto lo declaró él mismo al hacer pública su renuncia a esta coordinación política en el Senado. Y va en busca de lo que es la presidencia del partido, la presidencia de Morena en el próximo noviembre, puesto que Jacob hasta entonces tiene el mandato, ¿sí? Preside, se le acaba en esa fecha porque tienen que elegir nuevamente presidente. Obviamente que ella quiere permanecer ahí y ahora es Rojas Díaz Durán quien va por la presidencia. Ahora sí, ya lejos de nada más ser una contienda interna
una diferenciación de criterios dentro de lo que debiera, la concepción de lo que debiera ser Morena, y serias críticas en las cuales tanto J. Cole lo ha desconocido, incluso en alguna ocasión mencionó a medios quién es él, siendo de que tiene militando muchos más años, hay que reconocerlo, que ella dentro de un proyecto de izquierda, de la izquierda mexicana. Aquí cabe mencionar que esta decisión, podrían decir algunos que tienen visión corta, que únicamente leen y escuchan, ven y escuchan por medio de las redes, por medios digitales y también medios tradicionales, cómo se presenta un acontecimiento de esta magnitud. Pensarán que se queda nada más ahí, en aquello de buscar la presidencia de Morena. Pero ¿por qué buscar la presidencia de Morena y por qué J. Cole sostenerse en la presidencia de Morena? Obviamente hay intereses dentro del partido, pero también una división muy profunda, puesto que lo que se está buscando no es solamente la presidencia de Morena, no es solamente la permanencia de J. Cole o la posible llegada y asumir la presidencia de el caso de Alejandro. No, amigas y amigos, ¿qué hay detrás de esto? Uno, de que pudiera ser, según está apuntando, señalando enfáticamente y muy bien plantado Alejandro, es de que J. Cole está obedeciendo a los intereses de los Salinas de Gortari. Veamos los perfiles también. Es muy importante cuál es la formación de una y cuál es la formación del otro. En el caso de J. Cole, tiene una formación más empresarial, más de negocios, ya estuvo como senadora, ya fue parte del Senado y realizó múltiples actividades con cargos de relevancia, por ejemplo dentro de Canacintra, dentro de ese ambiente empresarial que les comentaba. Llegó incluso a funciones dentro del Senado en comisiones muy importantes, algunas relacionadas con las relaciones exteriores. De tal manera de que por donde mejor pudiera desarrollarse y pudiera aliarse en la búsqueda de la sucesión, fíjense, desde hoy, de AMLO, cuando termine el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Y muchos dirán, no estás exagerando, o estás exagerando, estás loco. No, no estoy loco, tengo muchos años aquí como para brindarles una locura. Lo que les estoy brindando es la oportunidad de que puedan abrir sus mentes y amplíen su visión en el conocimiento de qué es lo que se mueve por debajo, por los lados y arriba, pero que no se ve, que escapa del foco, que no está alumbrado. Esa es la oscuridad de la que les hablaba. Y es que Andrés Manuel López Obrador, no obstante que es ese líder carismático, ese líder que desata emociones, ¿sí?, que desata incluso pasiones, estamos hablando de pasiones de cariño, de muestras de afecto en grado superlativo por parte de muchos y muchas mexicanas. Estamos hablando de que es el presidente más fuerte que llega a ocupar ese cargo de presidente de la República, con un amplio margen de aceptación, exagerado en comparación con los anteriores, y que todo le van a aplaudir y todo, aunque se equivoque, se lo van a perdonar. Pero quienes no perdonan y quienes tienen la fuerza y tienen esos engranajes aún de cómo mover la economía a tal grado de que hacen uso de ese poder que tienen, incluso con aquellas calificadoras de economía que han dado mala calificación a México. ¿Por qué? Porque los pasos de Andrés Manuel están encaminados
a el bien común, y eso obviamente que es una cachetada, es más, es un golpe bajo a quienes siempre han manejado el destino del país, y es ahí donde tenemos precisamente el resultado de que aumentó la pobreza. Los resultados fueron un desastre, México muy endeudado y casi regalados, aunque vendidos, entregados, los recursos energéticos, por mencionar algo que es muy importante, a empresas extranjeras, al sector privado. De tal manera de que Andrés Manuel no la tiene, ni la va a tener fácil, no obstante el gran apoyo. Esta cuarta transformación es muy difícil que, por ejemplo, pueda arrojar, ya lo dijo él, que es en 5 años cuando se verán los resultados de lo que sería el combate precisamente a esto que es la inseguridad. Y esto por medio de la Guardia Nacional. Entonces, cercano al término de su mandato es cuando se verán estos cambios. Y si son positivos tanto en esto como en los beneficios que reciba la sociedad mexicana, entonces tendrá la oportunidad de que esa cuarta transformación vaya avanzando con el sucesor o la sucesora de este presidente, que ha resultado un fenómeno político que es digno de observarse a nivel mundial, y así ha sido expresado por varios mandatarios de otros países en el concierto internacional. De tal forma de que si ustedes están pensando que hay que esperarse para esto de la sucesión y esto de apuntalar esta cuarta transformación, que no es para 5 años ni para este periodo de 6, no. Ya se tiene que estar pensando, y de hecho lo están haciendo, lo que está detrás de esta renuncia, de la renuncia del senador suplente, es precisamente apuntalarse. Si Jay Paul se queda y es reelecta como presidenta de Morena, estarían ya sea uno o el otro, conforme resulte estas nuevas elecciones en noviembre de Morena, y lo que vaya aconteciendo en el transcurso de hoy, de este momento, hasta la fecha en que se lleguen esas elecciones internas de Morena, vamos a tener la posibilidad de poder vislumbrar, ver un poquito más allá de lo que hoy alcanzamos a notar o ver. Es definitivo de que Ricardo Monreal sería quien buscara ser el sucesor de Andrés Manuel, apoyado, claro, estando firme en la presidencia y ya teniendo el control, en su caso, Alejandro Rojas. Esa es la realidad. En el caso de Polensky, ella es quien sería la que estuviera en el primer lugar del ranking si siguiese, si se reelige, estaría fuerte y haciendo obviamente alianzas que nos descubre, nos devela, en este caso Alejandro, que serían de tipo maoísta en esa exposición de motivos que da de su renuncia. Por un lado, Jacob, apadrinada y con sus inicios en política por parte de Raúl Salinas. Por el otro lado, en este caso, el mismo Rojas afirma de que su padrino, o su maestro, como él le llama, porque tiene otro nivel que ahorita les vamos a explicar, o les voy a explicar, tiene otro nivel muy diferente, son perfiles diferentes los de Jacob y los de Alejandro. El maestro de Alejandro es nada menos que Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, debido ya a su avanzada edad, mas no está impedido, es un hombre muy lúcido, ¿sí? Es un hombre muy inteligente y fuera de los posibles
problemas que tiene de índole físico y que nos trae la edad a todos, él se desempeña con sabiduría y sobre todo con un amplio conocimiento de lo que es la política. Una vez habiendo militado en el PRI, posteriormente en el PRD y ahora en Morena. Es por eso de que él no podría ser, porque sería el natural en cuanto a conocimiento, en cuanto a vastedad de ese conocimiento sobre México, sobre lo que es el trabajo legislativo, sobre lo que es el trabajo de gobernar. Definitivamente que el único con mayor estatura es Muñoz Ledo. Sin embargo, por estas razones, causas naturales del ser humano, sería muy difícil que pudiera desempeñarse como presidente de la República. Por eso es de que ya están preparando y se está dando esta lucha interna en la que Jacob Polensky obviamente está teniendo y metiendo mano en este próximo proceso electoral que tendremos ahora en junio. Y precisamente se desata esta lucha cuando se encuentran estas dos visiones y estos dos tipos de intereses diferentes. Los que encabeza Ricardo Monreal realmente y los que encabeza Jacob para esta cuarta transformación, para el México que AMLO vislumbró, que AMLO se propone crear, transformar, de tal manera de que debido a el tipo de candidatos que se han elegido por Morena para participar en las próximas elecciones, ya muy próximas, se ha visto que tiene una tendencia por poner a modo para que pierdan estos candidatos, puesto que el currículum, los atributos no les favorecen hacia el interior, es decir, no van a contar con el voto. ¿Por qué? Porque ahora no participa Andrés Manuel López Obrador. Está posicionada la marca Morena, sí, pero no los candidatos que se eligieron. De tal manera de que en los estados de la República en que se vayan precisamente a refrescar o a elegir los nuevos parlamentos, les llamo yo en este caso a los congresos estatales. Es necesario que Morena tenga una gran mayoría para que no se retrase esa cuarta transformación. Si no, todavía tendría muchas anclas para poder navegar hacia el puerto, hacia el lugar donde quiere Andrés Manuel llevar a México, a esa nueva estadio, ¿sí? Por eso es de que se dan esta cruenta lucha y produce esta noticia que hoy estamos analizando. No es solo el control de Morena, sino ya preparar la sucesión de Andrés Manuel por si, como se está viendo, llega a perder Morena, ¿sí? No serían de mayor tener la mayoría dentro de los congresos estatales, pues tendrían que asegurar que hubiese un sucesor lo suficientemente fuerte de Andrés Manuel para poder llevar a cabo esa cuarta transformación. Lo que se perdió o lo que se pueda perder en las próximas elecciones, darle celeridad con un nuevo candidato que pudiera apoyar la mayoría de Morena. Les hablaba del perfil de Jacob, pero en el perfil de Alejandro tenemos de que por origen, por decisión, por elección de profesional en cuanto a carrera, pues es licenciado en Ciencias Políticas, Administración Pública y además estudió filosofía y todavía aún más periodismo. De tal manera que un perfil político y de administración pública pues la tiene Alejandro.
Digamos que los dos son diamantes. En este caso, el diamante en bruto es Jacob Polensky y el diamante pulido es precisamente Alejandro. Comparando los perfiles. De tal forma de que ahora se ha manifestado Jacob Polensky en esta lucha de intereses y la polémica por el tipo de candidatos que ha escogido para contender por Morena, pues le salta aquello del autoritarismo, el hecho de tratar de censurar a Alejandro, que quiere que sea más abierto el partido. Y el peor error de Jacob Polensky es de que anunció que será procesado de acuerdo al reglamento interno, ¿sí?, a la Comisión de Justicia de Morena, porque Alejandro la ha criticado, porque ha mostrado su postura, y esto habla de que Jacob no tiene tolerancia, no tiene abierto el canal auditivo o los canales auditivos, no hay respeto por la discrepancia en cuanto a las acciones que ella está realizando. Entonces, se está tratando de someter a un juicio interno a Alejandro para expulsarlo de Morena. Esto sería un duro golpe para Ricardo Monreal. El mismo Alejandro, por supuesto. Pero la contestación de Alejandro es renunciar a esta comisión que tenía de alto valor, alta importancia, como el jefe de asesores políticos de la facción de Morena en el Senado, y obviamente siendo de los principales de Ricardo Monreal. Es así como se están dando de duro y es así como se está evidenciando con sus hechos Jacob Polensky. Es decir, ¿qué tendríamos entre uno y otro? Conste, repito, no estamos poniendo a Alejandro como posible candidato a suceder a AMLO, sino sería Ricardo Monreal. El pleito sería Jacob, Ricardo. El asunto es el control de Morena, y para eso precisamente Ricardo dice Alejandro que es una decisión de él. Por experiencia tenemos de que, bueno, sí es una decisión de él, porque él es el que decide si se queda o no, si le dice sí o no, si se arriesga o no, y se está arriesgando. Entonces, para mí, sinceramente, bueno, es un arreglo con Ricardo. Entonces vamos a pelear por la presidencia de Morena y vamos a develar, ¿sí?, lo que está atrás de, o lo que es el interior real de Polensky. Y la están presentando precisamente como autoritaria. Y que es un peligro porque la relacionan incluso con el madurismo. Sí, hablo del presidente Maduro de Venezuela. Llevan ese tipo de corriente ideológica que nada tiene que ver con el libertador Simón Bolívar, ¿sí?, aunque lo mencionen mucho y que ese es la adoración en Venezuela, ¿no? Régimen bolivariano, todo lo contrario a lo que realmente fue Simón Bolívar. Pero además se da el hecho de que ambos países gozamos del beneficio del petróleo, y este asunto energético es el más importante económicamente para los dos países. De tal manera que les estoy develando ya otra parte de lo que podrían ser los intereses y el futuro que nos podría esperar de un lado. Por el otro lado, Monreal también criticado, pero efectivo en el Senado.
abriéndole las puertas que se cierran a Andrés Manuel López Obrador, negociando bien, dirían cabildeando, algunos cabildeando efectivamente, para que se siga avanzando en todo aquello que beneficia al concepto de país que trata de instaurar Andrés Manuel López Obrador. Esto es en el fondo, amigos, lo que se está realizando y es lo que se está preparando. El transformar a un país, y más en estas condiciones que se presentaron, requiere de prever, planear y ejecutar. La planeación ya se dio, lo que está por es ejecutar. Y lo que se va a ejecutar es precisamente la lucha ahora para ver quién es el más fuerte, si Ricardo Monreal o Jacob Polensky. Harán los acuerdos y las alianzas que tengan que hacer para cumplir ellos primero con el objetivo de controlar o seguir controlando, en su caso de Polensky, la presidencia de Morena, o en su caso de Ricardo Monreal, controlar a Morena por medio de un presidente que sería Alejandro Rojas Díaz Durán. Alejandro también ha escrito y ha participado, es un experto en cuanto a lo que es la actividad electoral, pero más aún en cuanto al diseño legal, al diseño de lo que es, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. Estuvo también en el área de turismo, de tal manera de que por perfil, el más idóneo en este caso, y el que sabe bien de política, el que sabría más de administración pública, el que sabe más también de la situación legislativa, la acción de legislar, la responsabilidad, pues es Alejandro. Entonces, creemos, tanto mi socio y un servidor, porque lo comentamos, que lo ideal sería Alejandro, pero esa es nuestra opinión. Pero dejemos que ustedes sepan de voz del propio Alejandro en una entrevista vía telefónica que les voy a presentar en estos momentos, de Mauricio Fernández Díaz y Alejandro Rojas. Escuchen ustedes con atención lo que le pregunta mi socio Mauricio Fernández y lo que contesta, en este caso, Alejandro Rojas. Ahí tienen ustedes el audio. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Muy bien, un poco sorprendidos con el anuncio que acabas de hacer vía un video que está circulando ya en redes sociales de tu renuncia como coordinador de asesores de Ricardo Monreal para salir a buscar la presidencia de Morena, que se efectuará en noviembre. Bueno, más que salir a eso, mi querido Mauricio, eso es una decisión que tomaré con el equipo y con la gente del país para ver si hay condiciones de competir democráticamente, porque lo que estoy haciendo primero es poner por delante que hay dos proyectos de Morena y del país que no coinciden. Uno que representa nuestra secretaria general en funciones de presidenta, Jacob Polensky, quien es jefa de una camarilla facciosa con olor a neftalina, es una camarilla maoísta, stalinista y madurista, es decir, es el grupo más duro, radical, y que son una pequeña minoría de Morena y de México, pero que se apoderaron ya, pues están apoderándose del aparato burocrático de Morena, imponiendo dirigentes y candidatos,
Y hay otra visión del país y de Morena, que somos, yo creo, la mayoría que votamos por Andrés Manuel López Obrador y los millones de mexicanos que se están sumando al proyecto de la Cuarta Transformación, que queremos un régimen político de libertades, de democracia, que no haya corrupción, que impere la ley y el Estado de Derecho, que respete los derechos políticos, que impulse la pluralidad democrática y sobre todo que haya tolerancia, diálogo y que genere las condiciones de prosperidad y de bienestar para erradicar la pobreza y la desigualdad en México. Son dos visiones muy distintas. Ellos quisieran que la revolución chavista, madurista y el ejemplo de Corea o de Cuba llegue a México, se imponga como un régimen autoritario, un régimen totalitario. Inclusive yo les digo a los jóvenes y a los mexicanos que aprovechen ahorita que todavía tenemos internet, porque si esa camarilla se insiste y llega al poder ese grupo, pues van a bajar el switch del Google. En esos países no pueden navegar en internet, se cierran eso, cierran los medios de comunicación, hay hay censura, se persigue la disidencia, como en el caso de tu servidor, que me quieren enjuiciar en lo oscurito, los Torquemadas, porque he descrito, no he denunciado, he descrito las imposiciones y las desviaciones de esa dirigencia facciosa en todo el país, y están molestos porque ya les quitamos la máscara. Es decir, Jacob Polensky se forma con Raúl Salinas de Gortari, quien es su padrino político, y que él, Raúl Salinas, es el fundador en México de la corriente maoísta revolucionaria, que da paso, por ejemplo, a Antorcha Campesina. Él es el padrino de Antorcha Campesina, es decir, el padrino político de Jacob es un maoísta. Y luego se junta con otro personaje que es un hombre que ni siquiera es mexicano, y lo asilamos en México, siempre lo recibimos con los brazos abiertos a todos aquellos que son perseguidos por sus ideas políticas. Ese personaje siempre anda señalando que ojalá México entre al eje y a los regímenes autoritarios. Bueno, él dice que le gusta mucho el bolivarismo madurista, chavista, y quiere que México sea como ellos. Yo creo que la mayoría de mexicanos tenemos por visión lo contrario. Por eso digo que son dos visiones distintas, y que yo creo que el 99% de los mexicanos aspiramos a este modelo y a este régimen democrático y libertario, y no a un régimen totalitario y autoritario. Son dos visiones distintas las que están en disputa y las que están digamos, en debate. Y yo por eso voy primero a recorrer el país para pulsar directamente con la gente y abajo, ahora sí, a las bases, y hablar con la sociedad civil, pues para armar precisamente un proyecto o reforzar el proyecto de la Cuarta Transformación que apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer la refundación de la República sobre estos valores libertarios, democráticos y de justicia social. Alejandro Rojas, ¿en qué se sustenta eso que tú has llamado un juicio de oficio dirigido por el Santo Oficio? ¿En qué se sustenta? Pues no sé exactamente, se sustenta en mis descripciones y en mis denuncias que he hecho en Tamaulipas o en Baja California, en Quintana Roo, en donde han impuesto candidatos, muchos de mala fama, o bien permitiendo que se infiltre Morena para que, en el caso de Tamaulipas, que es muy, muy claro, pues sacar candidatos no competitivos y luego filopanistas para desinflar a Morena, porque Morena como marca está muy fuerte. Y ese gobernador patibulario, que es un sátrapa, pues sabe que va a perder el Congreso, pero quisiera tener a través de algunos aliados que tiene dentro de Morena, entre ellos Jacob, que nunca lo critica, por cierto, y no va a Tamaulipas, pues quiere controlar a Morena, pues para que no le hagan auditorías, para que no le hagan juicios políticos y para que no explique su riqueza inexplicable, ¿verdad?
Definitivamente te eres conocido, muy conocido aquí en Tamaulipas. ¿Cómo andas en los otros estados? Pues mira, yo tengo una trayectoria de 30 años. Mi maestro fue Porfirio Muñoz Ledo, fui dirigente juvenil de la Corriente Democrática, allá por 87, y toda mi vida he luchado por democratizar a México y por refundar la República hacia un nuevo Estado social y de derecho. He sido 4 veces legislador y he sido secretario de Turismo, y además he fundado también el Partido Centro Democrático con Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, y he andado por todo el país varias veces, muchas veces he recorrido a México, también lo conozco muy bien. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, tengo conocidos en todas partes. Ahora sí que mi riqueza está basada en mis amigos que tengo afortunadamente dentro de México y fuera de México. Esa es mi riqueza y estoy muy orgulloso de ella. Una última pregunta para dejarte continuar con tus actividades, Alejandro. ¿Qué posibilidades habría de que este juicio que están pidiendo en tu contra para expulsarte, como tú has dicho, violando el debido proceso, tenga un resultado favorable para ellos? Bueno, primero, este juicio es inconstitucional. Yo quisiera que fuera público, no que sea en lo oscurito, en las catacumbas de sus dogmatismos stalinianos, sino que lo transmitan para que la gente conozca el fondo del asunto. Mira, el tema no es que me juzguen, el asunto es que es inconstitucional ese juicio, y segundo, si me llegaran a expulsar, sería un mal presagio para México, porque no están expulsando a Alejandro Rojas. Lo que quieren acallar, lo que quieren aplastar es la libertad de expresión, la libertad de crítica, y eso es un ominoso mensaje para todos, porque hoy vienen por mí, pero mañana van por todos ustedes. Ese es el riesgo, de que esos autoritarios que quieren imponer un régimen totalitario y autoritario y represivo, pues son los mismos que no permiten que en esos países haya libertad, disidencia, crítica, y que monopolizan los medios públicos de información y solamente idolatran ahí al jefe mayor, ¿no? Es decir, no hay ni libertad de prensa, ni libertad de expresión, mucho menos libertad de asociación y mucho menos internet. Imagínate que en México nos bajen el switch y hoy nuestros jóvenes o nosotros mismos no podamos ni siquiera tener acceso al todo. Nos quieren encerrar en una caja negra, prácticamente en el oscurantismo de ese sovietismo trasnochado y de ese socialismo más radical y patrimoniario que existe. Es decir, yo creo que México merece un futuro de libertades, un futuro en donde los jóvenes decidan qué hacer con su vida y qué hacer con su país, un futuro en donde nosotros podamos salir a las calles tranquilos, porque hay que pacificar al país, y no que tengamos censores, inquisidores y represores en el poder. Morena, con esta camarilla, porque Morena es un gran movimiento que apenas está construyéndose el partido. Si esta camarilla, que es una minoría minimorum en el país, que tienen todo el derecho de decir lo que dicen y de apoyar a quien apoya, la Constitución les da esa libertad, ellos pueden apoyar a quien quieran, pero yo creo que son una minoría que no llega ni al 1%. Yo creo que el 99% de los mexicanos estamos a favor de este nuevo régimen democrático y de libertades, y que desea la prosperidad, no desea abolir la propiedad privada, ni necesitamos tampoco estatizar a nada, sino hacer concurrente la inversión privada a la inversión pública para mejorar las obras de infraestructura y sobre todo que la propiedad sea un derecho inalienable y que se distribuya la riqueza de mejor manera para que los que más ganan paguen más impuestos, no los evadan esas grandes fortunas, porque México, con el neoliberalismo de 30 años, precisamente que impulsó el padrino de Jacob Polensky, que viene del maoísmo, Raúl Salinas, quien es su maestro, pues ellos lo que quieren es que no haya ni siquiera sector privado, no quiere que haya inversiones privadas, no quiere que haya empresas privadas, todo lo quisieran estatizar y todo lo quisieran controlar. Entonces, ese es el debate, de dos visiones de dos Méxicos que vemos distinto, uno minoritario
que tienen, repito, el derecho de pensar en ello, pero no tienen el derecho de imponérnoslo. Ese es el punto. ¿En cuál de las dos visiones ubicas que se alinee más el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que tú representas o estás representando, o en la que está representando Jacob Polensky? No, a la que estamos representando nosotros. Él la representa, él la promovió en su campaña, él firmó en todas las plazas públicas del país un acuerdo por la unidad y reconciliación del país para construir un nuevo régimen democrático. Eso lo firmó. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, está a favor de esos valores porque él mismo ha luchado contra un régimen autoritario, un régimen neoliberal. Más bien, ellos son los que no están de acuerdo con el presidente, más bien le llevan la contraria y piensan totalmente diferente. No interferirá para nada el presidente, como había sido costumbre en los anteriores gobiernos del PRI y del PAN, para decidir quién va a la presidencia de Morena. No, definitivamente no. El presidente ya es presidente de todos los mexicanos, ya lo dijo en la mañana. Él no se va a meter en los asuntos de Morena, ya sé muy bien que él es presidente de todos los mexicanos, no es presidente de Morena. Entonces, a eso vamos. ¿Sale? Excelente, Alejandro, muchas gracias por tomarme la llamada y bueno, pues que te deseamos muchísima suerte en esta nueva iniciativa que has tomado para tu carrera política. Muchas gracias, Mauricio. Saludos a Tamaulipas. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí tienen ustedes de viva voz en entrevista lo que le contesta Alejandro Rojas a el periodista, analista, investigador Mauricio Fernández Díaz, socio. Y vean ustedes el nivel, escuchen ustedes el nivel de los conceptos, la preparación, los términos, la terminología, tiene más dominio de la terminología política, de conocimiento del pensamiento universal, de las corrientes ideológicas. Algo muy diferente a Jacob Polensky según mi apreciación, y habiendo comparado estos dos perfiles y habiéndoles dado a conocer a ustedes cuál es la repercusión que tendrán en el futuro inmediato y en el futuro a largo plazo, tanto de Morena como lo que se está preparando para este país. Muy interesante, muy completa la explicación a las preguntas que le hizo mi socio, al cual agradezco que nos haya enviado esta entrevista para presentarla y abundar, darles a conocer que no sea solamente mi opinión, y también para que constaten que lo que aquí se les presenta es la realidad, los hechos tal y como se suceden, sin quitarle, sin ponerle, pero eso sí, nos atrevemos, tenemos la valentía y la responsabilidad de hacer proyecciones a futuro. Un periodismo más audaz, un periodismo con más responsabilidad social, para agradecerles a todos ustedes infinitamente el que sigamos gozando de su preferencia. Gracias por su atención. Yo soy su amigo Oscar Castañeda Montemayor y les deseo lo mejor de lo mejor. Pasen excelente noche y nos vemos muy pronto nuevamente en este su programa Crítica sin Censura de Fernández y Castañeda, periodismo evolutivo. Hasta pronto.